La globalización definida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberación y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional del capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular de las comunicaciones. Entendemos esto como el proceso económico que lleva a que todos los países compartan de lo que producen, por lo que tenemos que entender que en la mayoría de los países de Latinoamérica se vendan productos de Alpina, que tengamos la famosa Coca-Cola en las tiendas de la esquina y que podamos utilizar celulares traídos de otros países como Huawei, Samsung y Xiaomi. Si lo vemos de esta manera suena como una cuestión de equidad. Hace mucho tiempo cuando apareció la televisión, la tenía el vecino ricachón de la cuadra y todos los niños y uno que otro adulto iban a ver TV hasta que acababa la emisión de programas a las 8 o 9 de la noche. En mi caso, cuando apareció la internet usaba un modem que tenía por dentro una tarjeta SIM. Esta se recargaba como si fuera un celular desde 10.000 hasta 50.000 pesos. La recargaba y no se me podía ocurrir jugar en internet o ver un video en YouTube, o ahí se iba la plata y tenía que durar lo suficiente para hacer los trabajos que me mandaban en el colegio. ¿Qué pasa entonces? Que la globalización ha logrado que estas cosas se vean cada vez menos y ahora los parques tengan mejor internet del que tuve yo de pequeño. Muchas casas tienen wifi y también televisión, que si es por cable o con deco, permite ver series de otros países que hace 30 o 40 años sonaba como una cosa imposible. Entonces la globalización es la causante de que en los 70s los computadores midieran 2 metros y ahora un celular sea capaz de hacer lo que esas supercomputadoras hacían. Este desarrollo tecnológico ha traído que la música se enriquezca, se puede decir que en España se hace reggaetón, en Latinoamérica rock y ópera, que podamos hablar de series de televisión con gente de otros países y conocer sus culturas, comer sushi, pizza, pollo broster, hamburguesas, etc. Es decir, ha permitido también una globalización cultural. Eso lleva también a cambios en las formas en las que las personas viven y hasta se empieza a hacer unas amalgamas de las culturas, como la pizza hawaiana y la mexicana, cosas que no son de Italia, pero que al esparcirse por el mundo se han mezclado y llevado a una mezcla cultural, lo que nos hace sentir más unidos con el mundo. Ya no somos países divididos por lenguas, formas de pensar, modos de comunicarnos, etc. Ahora se puede hablar de cualquier persona al otro lado del mundo, comer pollo a la norteamericana y oír una canción en otro idioma y quedarse a gusto por sentirse parte del mundo. Esto también puede llegar a ser negativo, pues una cultura que es frágil, como las culturas indígenas que han tenido que sufrir las conquistas, tienden a desaparecer, pues la cultura que les llega, la que sea, es mucho más fuerte y puede llegar a ser más atrayente. Por ejemplo, la Coca-Cola acompaña mejor una hamburguesa que el jugo de orojo, ¿no? Se me ocurre en este momento como ejemplo la compra de tenis chinos que se venden en el centro más baratos y que lastimosamente hacen que fábricas de empleados colombianos tengan que ser cerradas dejando más gente desempleada. Esto sería una causa negativa de la globalización. También hay quienes creen que en el futuro desaparezca la barrera del lenguaje. Todos aprendamos una mezcla de todos los idiomas y ya no sea necesario aprender otros idiomas, lo que nos permitiría entendernos con más facilidad con los demás y permitir un mayor desarrollo. Pero no hay que negar que puede traer consecuencias negativas, y se me vienen a la cabeza dos ejemplos que a mi parecer son muy interesantes. El primero es, ¿qué pasa cuando la globalización llega a un país que no está preparado para ella? Y el segundo es, ¿cuál podría ser el alcance de la globalización en nuestras vidas? Para el primer ejemplo aparece Rubén Jaramillo Vélez y su análisis de la modernidad en Colombia. Rubén hizo un análisis histórico de qué es eso que nos tiene como estamos en este momento. Pues el tipo empieza a buscar la razón y da con un origen. Esto viene desde los libertadores. Pero ¿cómo puede ser? Fácil. Pensemos quiénes eran los próceres de la patria. El primer punto interesante que propone Rubén Jaramillo es que los derechos del hombre que se trajeron de Francia por Nariño son un conjunto de derechos que estaban enfocados en la sociedad francesa, que tenía otros intereses totalmente diferentes a los que podía interesarle a los que vivían en el reino de Nueva Granada, y que estaban creados bajo los ideales franceses, libertad, igualdad y fraternidad, que no eran los mismos de la gente de Nueva Granada. Es más, los próceres no hicieron esto por error. Su interés nunca fue libertar y cambiar el modelo en Nueva Granada. Muy al contrario, el interés era posicionarse ellos como la nueva realeza de Nueva Granada.
En la Revolución Francesa pasó exactamente lo mismo. Los comerciantes se rebelaron para acabar con el modelo de realeza y así pues ellos quedar mandando. Es más, estos mismos ideales que suenan muy bonitos son igualdad de precios, libertad de venta y creación de negocios, y fraternidad entre negociantes para hacer asociaciones, principios que tienen intereses sobre la producción y el negocio, no sobre la libertad de los esclavos o la igualdad de los derechos, que era lo que esperaban la gente en Nueva Granada. Esto es solo el principio del asunto, y es que más adelante los demás países como Inglaterra o Alemania empiezan a desarrollarse en la producción, entonces crean las máquinas de carbón para poder transportar por sus ciudades las materias primas como el hierro, para convertirlas en vigas y así hacer edificios o rieles para poder hacer trenes para el transporte. Pues en Colombia, después del cambio abrupto de la monarquía española, que luego de un tiempo volverá a ser conquistada por Pablo Murillo para volver a ser liberada, ha perdido tiempo y no tiene un gobierno claro, por perder y ganar su libertad. Pues entonces en 1900 empieza una campaña fallida por modernizar lo más rápido que se pueda Colombia, con la intención de ser como era Inglaterra o Norteamérica. Rubén Jaramillo dice que ese asunto de buscar la rapidez y no que el país pasara cada época una por una y a su tiempo, termina siendo una mezcla de etapas de nuestro país. A tal punto que, por ejemplo, aún en este momento en algunos pueblos alejados de las capitales, aún se puede ver el modelo feudalista donde el dueño de la tierra deja vivir al campesino siempre y cuando se cultive la tierra. Entonces nuestro país se añade el problema de no tener una economía definida y ser un amasijo con tal de parecer como los países desarrollados. Anécdotas de esto es que, por ejemplo, se trajo una locomotora de Inglaterra para transportar materias primas en el país. Nuestro país no estaba para ese momento como Inglaterra con vías férreas, por lo que se termina dejando que la locomotora se hunda entre el barro, porque las tierras no tenían la estabilidad ni el desarrollo para ponerla en funcionamiento. Otro ejemplo que recuerdo era la llegada del bombillo. La primera bombilla que llegó a nuestro país fue un hito histórico. En Bogotá los pericos de la época se prepararon para el gran momento en que se encendiera la primera luz en el país, señal de la modernización. Pero nuestro país no tenía fluido eléctrico, entonces para cuando llegó el momento no había forma de encender la bombilla. Tocó prenderla con una batería y luego dejarla guardada para que en el momento en que Bogotá tuviera electricidad se pudiera dejar prendida. Creo que es suficiente ejemplo para mostrar mi punto. Un país que no está preparado para el desarrollo que puede traer la globalización, se desarrolla al afán y, como diría mi mamá, del afán solo queda el cansancio, porque al final no termina desarrollándose correctamente. Unas ciudades con total capacidad tecnológica, social, cultural y otras olvidadas como en problemas sociales, sin identidad. Se sienten diferentes a las otras ciudades, como ocurre con San Andrés, donde sus habitantes hablan inglés y muchas veces se sienten olvidados por el país, o en Chocó, donde la poca presencia del Estado ha permitido que su gente no pueda tener condiciones dignas para vivir y la presencia de bandas criminales es más marcada. Si lo quieren ver más claro, se podría decir que el coronavirus aceleró el proceso de los teletrabajos y las clases virtuales al que habríamos llegado quizá en unos 5 o 10 años. Esas formas de trabajar y de vivir son normales en otros países. En nuestro país la gente trabaja en las calles y en empresas físicas, lo que trajo un vuelco empresarial. Con lo que está sucediendo nos sacudió a todos y ahora tenemos que buscar maneras de seguir aprendiendo, enseñando, viviendo con normalidad. Y por eso es por lo que tenemos maneras rudimentarias de soluciones. Nos toca hacerle con lo que tenemos mientras nos acomodamos y hacemos algo mejor. Por ejemplo, la producción de tapabocas nacionales que antes se compraban en otros países y ahora por ejemplo se hacen en Medellín. Estos choques de intentar cuadrar unas cosas con otras pueden ser positivas como en el caso de Medellín, pero también pueden ser negativas como en el caso del tren, llevando a que no se haga un proceso correcto y trae sus consecuencias a futuro. Por ejemplo, todo el desempleo que está ocurriendo en este momento, pues las empresas no están preparadas para esto y no saben cómo seguir produciendo, y por tanto prefieren despedir a sus trabajadores porque no saben qué hacer con ellos, lo que traerá un problema de desempleo grandísimo y también de inestabilidad social a futuro. El otro ejemplo venía con la pregunta: ¿cuál puede ser el alcance de la globalización en nuestras vidas? Viene de la mano de personas que por allá en 1970 y 80, cuando la globalización estaba tomando mucha fuerza, se pensaron en el alcance de ella. Sus nombres: Michel Foucault y Gilles Deleuze. Estos tipos que les gustaba hacer análisis de las sociedades se jugaron la idea de definirlas, proponer que históricamente hemos pasado de una sociedad a otra, unas interesadas en la soberanía, con un rey, unas políticas como en el feudalismo, y un interés por hacer valer la voluntad del rey, que era la voluntad divina misma en la tierra. Luego pasamos a la sociedad disciplinaria, donde surgen las leyes, también los países, y ya no hay reinos, y no era la voluntad divina, sino la voluntad de la ciudadanía, o el poder político el que regía.
Entonces nacen los círculos sociales, las esferas familiares, las del trabajo, las del colegio. Si termina uno en la cárcel, también está la esfera carcelaria, donde cada uno hace parte como quien actúa un papel. Entonces en la casa hago el papel de hijo, y tengo que cumplir con ciertos roles, además de convivir con quienes conforman mi familia. Pero en el colegio cumplo el rol de estudiante y me tocan hacer cosas diferentes a lo que tengo que hacer en la casa. Pero Foucault dejó en sus conversaciones con otros filósofos, entrevistas y lecciones que daba porque era profesor, por lo que se le conocería Deleuze, que era estudiante de Foucault y un amigo, la interpretación de lo que sería un nuevo modelo de sociedad traída a partir del avance tecnológico de la época, que ya se empezaba a sentir. Y esta tiene como nombre la sociedad de control. La sociedad de control está definida con mucha claridad. Daré las características y dejo a ustedes el criterio de pensar si esto pasó o definitivamente estos tipos en los 70s y los 80s no sabían nada de lo que se iba a venir. Por ejemplo, creían que las fábricas iban a empezar a cambiar, a convertirse en algo llamado empresa. Sitios que no necesitaban espacios físicos para existir como las fábricas. También que en ellos la gente no entraría a trabajar como operarios de máquinas, sino a buscar escalafones por ser el empleado del mes y empezar de oficinista a intentar escalar hasta ser gerente, lo que traía recompensas económicas y mejor calidad de vida. Las esferas sociales que había antes, la familia, la escuela, la cárcel, el hospital y la fábrica, se iban a desdibujar. Entonces, con el uso de las cámaras, porque en ese momento aún no habían tobilleros electrónicos, la cárcel no necesitaría de paredes. Todo podrá ser la cárcel, como ahora pasa con la casa por cárcel. El hospital podrá ir a la casa, como ahora nos pasa con las ambulancias y los médicos particulares. La empresa no se desprenderá del hogar, como le pasa a quienes en este momento trabajan desde el computador, que han visto que antes trabajaban hasta las 5 y ahora pueden durar hasta las 8 trabajando. Entonces la globalización ha permitido que entremos en este nuevo modelo de sociedad que efectivamente carece de círculos sociales definidos, vigilada como si estuviera en una cárcel, donde perdemos parte de nuestra privacidad, donde las empresas tienen más poder que los estados y eso les permite modificar las leyes y participar en las guerras usando los soldados de los países, como lo que sucedió con Huawei, China y Estados Unidos, donde la gente en sus computadoras trabaja horarios indefinidos y pueden llamarle a cualquier hora para que trabaje o tenga que hacer un uso de su tiempo en familia para poder cumplir con lo que se le exige. La venta de materias y materiales, como el oro y el acero, dejarían de ser tan importantes, y la venta de servicios se pondría por encima del comercio antiguo. Tenían razón, la gente ya no compra tantas cadenas y anillos de oro, por ejemplo, sino más bien pagar por aplicaciones como Netflix o en videojuegos. Ahora que Internet abarca el mundo, que los drones son usados en los campos de combate, que la información puede dañar la vida de una persona y por eso el miedo a los hackers y a las cámaras, por ejemplo con lo que sucedió con Huawei y las grabaciones que estaban recibiendo de información de sus celulares, entendemos que este producto de la globalización que ha logrado esparcir más rápido este modo de vivir cambió el modo de vida antiguo. De esos ejemplos que ellos daban y lo que nosotros vemos y vivimos cada día podemos hacernos una idea del alcance de la globalización al ser mal utilizada. Este es solo un ejemplo y les dejo la pregunta: ¿qué alcance podría tener la globalización a futuro? Alcances tanto positivos como negativos. Con estos dos ejemplos cierro este video y espero haber proporcionado algo de claridad si alguno tenía dudas acerca de la globalización, qué tan positiva y a la vez negativa puede llegar a ser.